el cáncer de vesícula biliar es más frecuente que el cáncer de vías biliares. El cáncer de vesícula biliar se relaciona con cálculos. El cáncer de la vía biliar, o sea, del hepatocolédoco, no hay una relación tan directa con los cálculos. El tumor más frecuente de los tumores de la vía biliar son precisamente el tumor de Klatskin, el tumor del tercio superior, que se acuerden que se podía confundir con el cáncer de vesícula. Entonces, vamos a ver. Habrá tumores de colédoco, de hepático común, de hepático derecho, de hepático izquierdo, y también queda un lugarcito para el cístico, que en realidad el cístico está muy relacionado con la vesícula. Entonces, tumores del conducto colédoco distal, de la parte media, o sea, tercio inferior, tercio medio, y del tercio superior, que puede ser del conducto hepático común, del conducto hepático derecho o del conducto hepático izquierdo. Entonces tendríamos, volviendo para atrás, del tercio inferior, tercio medio, de ambos conductos hepáticos, el hepático común, del hepático derecho o del hepático izquierdo. Esta sería la ubicación anatómica. Todos estos tumores llevan a la ictericia silenciosa. Primero un aumento de la fosfatasa alcalina. Al tiempo aparecerá la ictericia, ¿sí? Muy bien, ictericia. Bueno, este es el esquema que ya lo hemos presentado a propósito de cuando estudiamos vías biliares, que es la base para pensar en vías biliares. Entonces tenemos el síndrome coledociano, que es ICA, ictericia colulia acolia. Tenemos la colangitis, que es ictericia, dolor y fiebre. Tenemos la pancreatitis, con dolor, distensión, vómitos. Y después finalmente tenemos ictericia, que alterna con melena, que es el cáncer de papila. Recordando este esquemita, vamos a tener la orientación con respecto a este tema de la ictericia y de la patología de la vía biliar, el viaje del cálculo, como decíamos. Yo lo que recomiendo es que hagan en una hoja 4, repitan esto con un fibrón, lo peguen en la pared y entonces van a ir viendo todo el tiempo y se les va a hacer, digamos, en la memoria visual la grabación de la ICA, IDF, DDB, ictericia y melena. Así ya tienen, digamos, incorporados estos conceptos que son fundamentales. Muy bien, entonces, sospechar, cuando hay colangitis, pero sin un dolor de cólico previo, cuando haya estenosis coledociana o de la vía biliar principal, en ausencia de cirugía previa, porque cuando hay cirugía previa puede haber quemadura de la vía biliar o puede haber un cálculo olvidado o alguna historia. Puede presentar junto a la colangitis algo de dolor, pero fíjense, lo he puesto con letra chiquita, pero sí hay fiebre y he puesto grande aumento de la FAL. El aumento de la FAL, de la fosfatasa alcalina, es muy importante. Entonces los tumores de la vía biliar extrahepática se dividen en tumores de tercio superior, tumores de tercio medio y tumores de tercio inferior. Había una animación ahí. Bueno, entonces, tumores de tercio superior, confluente de los hepáticos
o en el hepático común. O sea, puede ser del hepático derecho, del hepático izquierdo o del hepático común. También dicen tumores del Carrefour, del cruce, ¿sí? Son los más frecuentes. Alrededor del 50% son los tumores del tercio superior de la vía biliar principal y se denominan tumor de Klatskin. Tercio superior, 49%. Tercio medio comprenden entre el cístico y el colédoco a nivel del borde superior del duodeno. Sería lo que anatómicamente corresponde a colédoco medio o vía biliar media. Corresponde a un 25%. Entonces, tercio superior, 50%. Tercio medio, 25%. Y después nos queda el tercio inferior desde el borde superior del duodeno hasta la papila. Y es el 19%. Y si ustedes suman estos datos, van a ver que no les da el 100%. ¿Por qué? Porque hay tumores que se denominan variedad difusa. Cuando toma más de un tercio de la vía biliar principal. La variedad difusa corresponde al faltante ese para llegar a 100. O sea, sería el 7%. Muy bien. Entonces, 7% cuando toma más de un tercio. El diagnóstico, el tratamiento quirúrgico y el pronóstico varían de acuerdo al tercio que ocupen. En cuanto a la estadística, ocupan el 6º lugar en Argentina en tubo digestivo, después del recto, del colon, del páncreas, del estómago y de la vesícula. La frecuencia es mayor en varón que en mujer. ¿Se acuerdan que los cánceres de vesícula eran más frecuentes en mujer que en varón? Esto es para pensar que cáncer de vesícula es una cosa y cáncer del hepatocolédoco es otra historia, de las vías biliares extrahepáticas. Más frecuente entonces en varón. Ha aumentado la incidencia. También es cierto que ha progresado mucho el diagnóstico, sobre todo de imágenes, para hacer un diagnóstico acertado de la patología neoplásica de la vía biliar. El grupo etario, entre los 50 a 70 años, es cuando se da con mayor frecuencia, pero siempre hay que pensarlo. La etiopatogenia es desconocida. No se ha identificado ningún carcinógeno, así como en el caso de la vesícula, que hay una relación con la presencia de litiasis, la inflamación crónica, la vesícula en porcelana, cálculos grandes, bueno, serían factores que llevarían al cáncer de vesícula. Acá no, en el 37% de los casos se identifican cálculos biliares. Probablemente se formen a consecuencia de una obstrucción. Y bueno, se han ensayado distintos elementos etiopatogénicos. Por ejemplo, la relación con colitis ulcerosa. Roberts y Thompson, 29 pacientes asociados con colitis ulcerosa y cáncer de la vía biliar. La colitis ulcerosa, ¿se acuerdan que era proctocolitis ulcerosa? Afecta al recto. En cambio, la enfermedad de Crohn era transmural y afectaba el ilion distal o cualquier parte del tubo digestivo. La enfermedad de la colitis ulcerosa, enfermedad inflamatoria, acá tiene células caliciformes, acá ya no están. Aquí se está formando el absceso críptico. Ahí va, las criptas con abscesos. Aquí se ha producido la ulceración con hemorragia. Se producen los pseudopólipos y aparece el moco, pus y sangre. Entonces, cuando tenemos moco, pus y sangre, estudiemos la vía biliar. ¿Sí?
de manera que habría una asociación con colitis ulcerosa. En New York se relacionó portadores crónicos de fiebre tifoidea y teniendo una frecuencia 6 veces mayor que los controles. Probablemente se relacionaría con la degradación de las sales biliares por las bacterias como factor etiológico. Infección, estasis, generaría neoplasia. Salmonella typhi. Fíjense este nombre tan interesante. Ectasia cavernomatosa comunicante de Caroli. La enfermedad de Caroli es la poliquistosis intrahepática, congénita, poco frecuente, dilataciones quísticas no obstructivas de vía biliar intrahepática, ocasionalmente de vía biliar extrahepática. Entonces, enfermedad de Caroli. La ectasia cavernomatosa comunicante de Caroli se relacionaría quizás con la presencia de cáncer de vías biliares. Enfermedades parasitarias de hígado, quistes hepáticos, quistes coledocianos mal drenados, tumores originados en la pared de los quistes congénitos. Y aquí tendríamos un quiste coledociano. Fíjense en la imagen, a esta altura, acá, tenemos el quiste coledociano, ¿sí? Y esto sería entonces una IRCP, o sea, el equipo de endoscopía con visión lateral que ha canulado, en este momento aquí se ve el conducto de Wilson por la orientación, y aquí está esta dilatación importante que sería un quiste de colédoco, de la clasificación de Todani. Muy bien, y aquí está Don Todani con la clasificación 1, 1A, 1B. Bueno, esto no va para el examen, pero a los fines de ilustrar el caso. Desde el punto de vista etiopatogénico, entonces habrá adenomas papilares de los conductos biliares, papilomatosis difusa de vía biliar intrahepática y extrahepática, poco frecuente, pero con alto potencial maligno. El cistoadenoma biliar en un 10% son extrahepáticos y se las considera lesiones premalignas. Hay adenocarcinomas que crecen dentro del quiste, como por ejemplo ahí. ¿Y dónde hay que buscarlo? En el quiste, en la parte distal, ahí es donde lo buscamos. Desde el punto de vista anatomopatológico, el conducto biliar tiene un epitelio cilíndrico simple. Tiene tejido conectivo subepitelial, tejido muscular. En la luz hay pliegues longitudinales. El corte histológico, la parte muscular, el epitelio, y se esbozaría un pliegue. Desde el punto de vista anatomopatológico, entonces los carcinomas pueden ser velloso, nodular, difuso. El 97% son adenocarcinomas. Recordemos lo que ya hemos dicho otras veces. Del tercio inferior del esófago hasta el ano son adenocarcinomas, ¿sí? Y en vías biliares también, por supuesto. Entonces, papilar, intestinal, mucinoso, células claras, en anillo de sello, carcinoma escamoso, excepcional, y células pequeñas. Entonces, la palabra clave, desde el punto de vista anatomopatológico, es adenocarcinoma. Otras posibilidades, carcinoides. Operamos un tumor de carcinoide con extirpación de la vía biliar y anastomosis alta, o sea, a nivel de la placa iliar, a nivel del tercio superior se hace la anastomosis, pero era un carcinoide. También existe la posibilidad de rhabdomiosarcoma, que no tenemos experiencia en eso. Y por supuesto que tenemos los ganglios cístico, coledociano. ¿Se acuerdan que
Cada órgano tiene sus pedículos y los ganglios toman el nombre de los pedículos. Entonces habrá el ganglio cístico, el coledociano, ganglios del hilio hepático, del tronco celíaco, del hiato de Willis, periportales, peripancreáticos y mesentéricos superiores. Propagación vía linfática. A través de la rica red linfática submucosa infiltra la pared del conducto. También puede haber extensión directa a órganos vecinos. En general, ¿cómo se comportan todos los tumores? El problema que tienen los tumores de la vía biliar principal es que están rodeados de la vena porta hacia atrás, de la arteria hepática hacia la izquierda, y están en medio de un lugar crítico que es nada menos relacionado con duodenopáncreas y con el pedículo hepático inferior. Entonces el abordaje se hace difícil, hay que estar bien entrenado para llegar a ese lugar. Bueno, metástasis a ganglios regionales simulan a veces ser tumores primitivos, de hígado, por ejemplo, o de la zona. También puede haber metástasis en pleura, como también metástasis en pulmón. Como siempre, la estadificación suele ser difícil, porque la pared es fina, no es una pared gruesa la del colédoco. No es como la situación del estómago, por ejemplo, que tiene una pared gruesa. La vía biliar es como un papelito, pero cuando está enferma se enoja y se pone gruesa, se dematiza. En este caso, además de lo que pueda haber de inflamación, está la neoplasia. Entonces, la estadificación depende de la localización del tumor, tercio superior, medio o inferior, y también de la penetración del tumor en la pared del conducto. Finalmente, la invasión a órganos vecinos y, por supuesto, la presencia de metástasis sobre ganglios, metástasis a nivel hepático, metástasis a nivel pulmonar y de pleura. Entonces vamos al tumor de tercio superior. Nos metemos ahora, viajamos al tumor de tercio superior. Fue descrito por Altemeyer en la década del 50, en 1957. Luego Klatskin en 1965 lo describe y se hace popular la denominación de tumor de Klatskin. Y va acompañado de marcado pesimismo. Miren, ¿por qué tiene esas letras tan poco visibles? Y claro, porque no hay síntomas tempranos característicos. Una dispepsia biliar. Le dan antiespasmódico, por supuesto, en vez de estudiarlo. Y así el tumor evoluciona silenciosamente. El Klatskin, Altemeyer Klatskin. Pero es necesario abrir los ojos, abrir la boca, pensar que un malestar o dolor alto, prurito, anorexia, astenia, pérdida de peso, nos tiene que alertar de la posibilidad de un tumor de la vía biliar. Solo con una ecografía se ve la vía biliar intrahepática dilatada. Dirán, ¿y por qué piden siempre ecografía? Por esto. Entonces, a pensarlo, a mantener la sospecha, a hacer la ecografía e ir al frente. ¿Estamos? Pueden preceder en meses a la aparición de la ictericia todos estos síntomas, pero con la eco podemos pescar la dilatación de la vía, porque si ha tomado el conducto hepático derecho y el izquierdo está libre, la ictericia va a demorar más tiempo, pero vamos a tener la dilatación de la vía biliar derecha por el hepático derecho. El tumor puede ocluir el 70% de la luz del conducto y no hay ictericia. Miren, a ver, razonemos.
Si tenemos un cálculo en la vía biliar principal y no da síntomas, ni ictericia, ni nada, ¿sí? Y ahora imaginemos, en vez de pensar en cálculo, pensemos en tumor. El tumor ocluye parcialmente la vía biliar. Entonces, la bilis se cuela, pasa por ese pequeño espacio y va hacia el duodeno. O sea que es necesario que haya una oclusión importante para que aparezca la ictericia. O sea que la ictericia no es precoz, es tardía. Y además una ictericia silenciosa. Además el paciente no tiene dolor cólico. Y en una de esas el paciente tiene una litesis vesicular. Entonces, la sorpresa es cuando hacemos la colangiografía intraoperatoria. Después de haber sacado la vesícula, nos encontramos con una obstrucción en el tercio superior de la vía biliar principal. Entonces ahí pensaremos en el tumor de Altemeyer-Klatskin. ¿Está? Entonces hay que ir preparado para esto. Así como decíamos que cuando operamos una vesícula hay que ir preparado por la posibilidad de que haya malignidad, en esto también hay que hacer la colangiografía intraoperatoria, sea la vía laparoscópica, sea la vía convencional, lo que sea, hay que hacer la colangiografía intraoperatoria. ¿Y qué es eso? Se mete medio de contraste iodado en la vía biliar principal y se comprueba fundamentalmente que no haya cálculos y además que no haya, en este caso, tumores. Entonces, la ictericia, una vez instalada, o sea que ya pasamos de la etapa esa, ahora se ha instalado la ictericia, es un síndrome coledociano completo, se comporta como un síndrome coledociano completo, o sea, ictericia, coluria, colia. ¿Y completo por qué? Porque se instaló y sigue creciendo la ictericia, la fosfatasa alcalina, y todo va acompañando a este crecimiento hacia arriba de la curva del síndrome coledociano. Por supuesto que está la excepción. Si hay un conducto solo, la ictericia no será así. En cambio, cuando los dos conductos están tomados por el tumor, y bueno, allí la ictericia es ya más tipo síndrome coledociano completo. Muy bien, o sea que el hígado izquierdo, en la imagen ahí de la flecha, es el que se está drenando, por eso la ictericia no es tan importante. En cambio, en el anterior caso, o sea, en ese, ahí sí el coledociano es importante, o sea, la ictericia. ¿Puede haber colangitis? Sí. ¿Puede haber abscesos hepáticos? Sí. Recuerden que los abscesos hepáticos, hoy, la frecuencia es mayor con las obstrucciones biliares que con otras etiologías. Entonces, ictericia, dolor y fiebre. ¿Se acuerdan? Coledociano era ictericia, coluria, colia. Colangitis, ictericia, dolor y fiebre. Abscesos hepáticos. La vesícula se encuentra vacía, porque el tumor es del tercio superior. ¿De dónde viene la bilis? Del hígado. Va al tercio superior y después llega al tercio medio y ahí va al cístico y a la vesícula. Como el tumor está obstruyendo arriba, no llega bilis a la vesícula. También puede haber obstrucción de la vena porta, supongamos del conducto hepático derecho, y ese lóbulo derecho se puede atrofiar. Entonces miren, el tumor está ubicado ahí. Ese es el tumor. Entonces, ¿qué le pasa a la vesícula? La vesícula está como una pasa de uva, no tiene bilis. ¿Se dan cuenta? Entonces, si una vesícula es muy pequeñita, atención, que no hay un tumor de Klatskin, Altemeyer-Klatskin, 1957. ¿Está? Muy bien, clarito entonces por qué la vesícula no tiene bilis. Distinto al tumor de cabeza de páncreas, los tumores ampulares, que producen la distensión de la vesícula y vesícula palpable, alitiásica, Courvoisier-Terrier, ¿sí? Muy bien. Aumento precoz de la fosfatasa alcalina.
antes que haya ictericia. Entonces, antes que haya ictericia, la fosfatasa alcalina nos está pasando el dato, nos está alcahueteando, marcando que hay una obstrucción. Esta es la imagen de una TPH transparieto-hepática, donde se ve que la obstrucción está a esta altura, aquí, y todo el árbol biliar está dilatado. Probablemente sea eso el conducto hepático derecho, porque el lóbulo izquierdo no se ve. Entonces, aumento de la fosfatasa alcalina, bilirrubina directa, 5-nucleotilasa y gamma-GT. Entonces la FAL es la estrella. Bilirrubina directa y va de la mano de la FAL. Además agreguemos 5 núcleos y la gamma-GT. Con la ecografía, ¿qué es lo que vemos? La dilatación de la vía biliar intrahepática. Puede ver el tumor primario a veces, o si no puede inferir dónde está el lugar de la oclusión. Pero para ecografía, dilatación de la vía biliar intrahepática. Con el ecodoppler, ¿se acuerdan que en cáncer de vesícula también lo dijimos? Que es la presencia de aumento del flujo arterial. Ahí donde está la obstrucción. Y es una indicación de que esto es maligno. Podemos hacer la TPH, que es la colangiografía percutánea con aguja ultrafina, que es la aguja de la Universidad de Shiva. La aguja de Shiva. También se pueden tomar biopsias por vía percutánea. Entonces, si ahí tenemos el abdomen, se puede abordar el hígado o la punción desde el epigastrio o desde el hipocondrio derecho, octavo espacio intercostal, línea hemiaxilar. Por supuesto, siempre hay que corroborar que cuando hacemos la punción acá, no estemos entrando en pulmón y produciendo un neumotórax. Entonces, evaluar dónde está el ángulo del pulmón, el ángulo costofrénico, y entrar por debajo. Entonces, se puede tener, primera opción, con la aguja buscar la vía biliar dilatada. Entonces, la aguja tiene que orientarse hacia el sifoides y hacia adelante, desde abajo hacia arriba, si el enfermo está acostado, y entonces así vamos a pescar, en algún momento vamos inyectando de a poquito el medio de contraste, y en un momento se llena la vía biliar. Entonces nos quedamos ahí, pasamos una guía y seguimos con el procedimiento, que puede ser un drenaje simple, puede ser un drenaje externo-interno, que lo explicamos ayer, o puede ser también la colocación de un stent, y también eventualmente podríamos llegar a tomar una biopsia. Y si entramos por el epigastrio, por acá, lo hacemos con control ecográfico. Aquí con arco en C, aquí con control ecográfico. Ubicamos la vía biliar dilatada y hacemos el contraste, así tenemos la anatomía de la vía biliar intrahepática. Muy bien, arco en C, ecografía. Arco en C por la vía TPH, transparieto hepática, y ecografía cuando hacemos la punción desde el epigastrio. También podemos hacer ecografía mientras estamos haciendo la punción transparieto hepática. Por supuesto, depende de los medios que tengamos y en qué institución estamos. Muy bien, veamos algo acerca del entrenamiento de estas maniobras. Aquí estamos mostrando una aguja que tiene una camisa externa y tiene la parte interna metálica, o sea, el alma es metálica. Aquí estamos con el entrenamiento, buscando vía biliar. Por supuesto, esto es en la sala de experimentación, con el transductor del ecógrafo, en una mano y en la otra mano la aguja y buscando vías biliares. Entonces ahí se va viendo
qué es lo que hacemos con la aguja. Y mientras mayor habilidad y destreza desarrollemos, mayor beneficio para el paciente. Fíjense que es un ecógrafo portátil. Bueno, vamos a un caso clínico. En este caso, el paciente lo derivan a lo que hacemos nosotros, que es la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, para estudiar este paciente. La duda es entre el tumor de Klatskin y la presencia de un cálculo. La paciente fue colecistectomizada por vía convencional con litiasis residual. Esa es la pregunta. O sea que para haber hecho convencional, seguramente no se pudo hacer la videolaparoscopía. Y se piensa en una litiasis residual, entonces piden la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, por supuesto con papilotomía. Entonces supuestamente queda la piedra, se hace una colangiografía por el tubo de Kerr, que se deja. El tubo de Kerr es un tubo en T, cuyas dos ramas quedan en la vía biliar principal. La T, la parte transversa de la T, queda en el conducto principal. A ver, se los dibujo en un instante. Entonces, el tubo de Kerr es muy usado y es muy útil. Y me acuerdo una vez operamos una paciente que estuvo presa 2 años, y esa paciente vino con el tubo de Kerr puesto después de 2 años. Por supuesto que estaba súper recontra colonizado, ¿no? Entonces, si esto es la vía biliar, la hacemos así, la hacemos así, y hacemos la otra parte acá. El tubo de Kerr es lo siguiente, miren. Es un tubo de goma, de látex, también hay de otro material, que viene y tiene una patita metida acá, así. Lo hago, por supuesto, esto esquemáticamente. La otra patita la tiene puesta acá, así. Es un tubo de autofijación, es un drenaje de autofijación. Entonces esto va por acá, así, y está puesto esto dentro de la vía biliar. Lo vamos a marcar de amarillo, y el tubo de Kerr, mientras más grueso, mejor. Se pueden hacer maniobras después, lo dibujamos así. Entonces, esta sería la presencia entonces del tubo de Kerr en la vía biliar. Y esto sería, lo hacemos de color. Bueno, ahí está. Bueno, entonces si esa es la vía biliar, hemos explorado la vía biliar en el quirófano, hemos abierto la vía biliar, hemos sacado piedras de la vía biliar, y después se deja el tubo de Kerr. A través del tubo de Kerr se hace la colangiografía postoperatoria y se evidencia una cosa que dicen que es un cálculo. Y entramos en la duda. Ahí vamos. Entonces miren, aquí está la historia. Esto que está acá es la duda. Esto que está acá es el tubo de Kerr, que es fino, ¿sí? Entonces, esto es del 19 de diciembre del año 2016. Imagen dudosa. ¿Y por qué dudosa? Porque si ustedes se fijan, está acá así, y acá hay continuidad para allá. Podría ser una piedra o podría ser un tumor. El tubo de Kerr. Ahí entonces tenemos la lesión. ¿Se dan cuenta? O sea que este enfermo vino a operarse la vesícula. Miren qué simple.
Se saca la vesícula, tuvieron dificultad, dejan el tubo de Kerr, hacen el control de la vía biliar principal. Seguramente que se fueron del quirófano, que no había otras lesiones, porque a veces las imágenes no son del todo contundentes. Hacen el control postoperatorio y encuentran esta lesión. Entonces, ahí viene la historia. Nosotros tenemos que entrar por vía endoscópica, con el endoscopio lateral, llegar a la vía biliar, allí a la papila, ampolla de Vater, segunda porción del duodeno, y desde allí tratar de resolver el problema. Muy bien, otras imágenes, es para pensar en cáncer. Y seguimos, bueno, estas son imágenes en distinta posición. Entonces, ¿será un cálculo o será un tumor? Entonces, RCP. Se prepara equipo alternativo por si se hacía la vía abierta. O sea que entramos por vía endoscópica, pero si fracasamos, no podemos resolver el asunto, ¿qué hay que hacer? Y hay que abrir el abdomen, irse hasta allá arriba a la vía biliar principal y probablemente hacer la resección del tumor con una anastomosis biliodigestiva en el mejor de los casos. Muy bien. Entonces, aquí estamos en la segunda porción del duodeno. Miren qué bonita la papila, ¿eh? Miren, estos son los pliegues duodenales, pliegues transversos. Este pliegue vertical, esta zona distinta, es la papila. Esta es la cánula, que tiene a veces menos de 1 milímetro. Que en realidad esta cánula es un papilótomo. Ahora vamos a ver cómo funciona. Miren, ahí está, se hizo un arco, porque adentro tiene un alambre. ¿Se dan cuenta? Este alambre que está acá, entonces al tensar, esto se hace un arco así. Y acá hay una descarga eléctrica que hace que la papila, ampolla de Vater, ¿sí? Como le quieran llamar, se abra. ¿Por qué? Porque la papila tiene menos de 1 milímetro de diámetro. Hay que entrar ahí. Y ahí está la papila abierta, ¿eh? ¿Se acuerdan el pliegue transverso arriba, como si fuera un techito? Y acá está la zona, y aquí se abrió. Fíjense cómo se abrió, ¿eh? Esto sería más o menos, un poquito menos de 1 centímetro. Entonces, acá empieza a salir barro biliar. Quiere decir que a pesar del tubo de Kerr, hay bilis que se ha modificado y ha formado barro. Y aquí ya se empiezan a salir restos de cálculos. Observen eso que se ve ahí. Por supuesto que son imágenes aumentadas estas. En el intraoperatorio, mientras estamos haciendo la IRCP, esto lo vemos en una pantalla, pero lo que hay acá adentro del paciente, pero súper minúsculo. Y seguimos sacando con la sonda balón, o sea, miren, este catéter sería el papilótomo. Ven que tiene su marquita negra, tiene allí el alambre, que es el que hace la descarga eléctrica, y acá tenemos una sonda blanca. Esta sonda blanca, piensen en la sonda de Foley, o sea, piensen en una sonda que en el extremo tiene un globo, se infla el globo y se arrastra hacia abajo el material que pueda haber en la vía biliar. Entonces, seguimos sacando con la sonda balón barro biliar. Seguimos introduciendo la sonda balón hasta arriba, hasta los conductos hepáticos, y tiramos hacia abajo y sigue saliendo barro, siguen saliendo trozos de cálculos, ¿eh? Ahí van, trozos de cálculo. Miren la profundidad de la caverna hacia abajo, esa es segunda a tercera porción del duodeno, ¿sí? Estamos. Muy bien. Entonces, litotricia quiere decir romper un cálculo adentro. Esta no es la sonda litotritora, pero es la canasta de Dormia. Esta canasta que hace, atrapa la piedra, ajustamos de fuera, la ajustamos fuerte y se rompe la piedra. Entonces hacemos la maniobra y miren cómo salen restos de cálculos. Entonces la idea es, ¿será eso que veíamos, todo esto que estamos sacando? Bueno, para ver eso tenemos el arco en C y tenemos la imagen radiológica. Y ahí está. La vía biliar se distiende, limpia. Ven que el tumor supuesto estaba acá. Ahí estaba. Esta es la sonda balón. Ven,
Miren, acá la puntita, y vamos tirando, Entonces hemos estado limpiando de acá, y hemos despegado el cálculo, y ha salido a través de la papila que está abierta. Ahí está. Entonces, ven ustedes cómo desde una ecografía pasamos a la cirugía, se hace la colangiografía por el tubo de Kerr, que se lo coloca durante la cirugía. El tubo de Kerr acusa que hay una lesión allá arriba, entonces se hace la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, RCP, más conocida popularmente. ¿Saben cómo se llama mi perro? Mi perro se llama RCP. Bueno, la familia siempre dice, ¿por qué no le pusiste un nombre de perro? Bueno, yo le puse el nombre de una de las cosas que yo más quiero, la RCP. Bueno, la historia que ven, qué maravilla, qué hermoso, desde la boca poder resolver este problema que si hubiéramos tenido que entrar de nuevo, abrir el abdomen, la paciente hubiera ligado otra cirugía gigante. La paciente se recupera y se va de alta. ¿Está? Bueno, supongamos que seguimos con las dudas, que qué sé yo, bueno, hacemos tomografía computada. La TAC nos va a decir cómo es el tumor y nos va a decir qué cosas está comprometiendo el tumor que están alrededor. También puede ser que el tumor esté tomando la vena porta y esta vena porta esté produciendo una atrofia del segmento hepático que corresponda, o de un lóbulo inclusive. También nosotros hicimos otros procedimientos como la endoscopía de la vía biliar, o sea, el colangioendoscopio. Esto lo usamos durante mucho tiempo, que en realidad era un endoscopio muy corto, muy fino, con un canal de trabajo, y que pudimos hacer muchas cosas. Esa es una cuestión de valor. Y la otra cosa de valor es poder hacer la ecoscopía intraoperatoria, es decir, estamos en plena cirugía, metemos el transductor con todos los cuidados de asepsia y vamos viendo a través de la imagen ecográfica qué es lo que hay adentro. Así podemos salir de la duda. Ecoscopía intraoperatoria. Por supuesto que vendrán otras caras extrañas. Pensamos vía biliar, cálculos. Pensamos vía biliar, cáncer. Pero después hay otras cosas, como la colangitis esclerosante primaria, o bien la variedad difusa, o bien la variedad localizada. Podemos tener una estenosis benigna, litiásica, como se veía allí, o bien una estenosis postquirúrgica. La paciente fue operada y tiene una estenosis. ¿Por qué la estenosis? Porque se quemó la vía biliar. Con el jugo, con la pinza, con la tijera estuvieron disecando y de pronto se quemó la vía biliar y se hace una retracción, como en toda quemadura. También podemos tener cáncer de vesícula que invade el hilio, que eso lo vimos ayer, cirrosis biliar primaria y el síndrome de Medici, que es pasaje del cálculo desde la vesícula a la vía biliar principal. Entonces aquí, colangitis esclerosante. Miren cómo se ha hecho la vía biliar, que es un papelito finito, está hecho una pared gruesa, con la luz pequeña y el espesor aumentado. Colangitis esclerosante primaria. Quemadura por la laparoscopia. Cáncer de vesícula. Y la vía biliar dilatada, tanto del hepático derecho y del hepático izquierdo. Entonces, tumores del tercio superior, pronóstico. Si se puede resecar, el 35% de sobrevida a 5 años es lo que hay. Si se puede resecar.
un tercio viven a los 5 años. Tumores del tercio medio e inferior de la vía biliar principal. Tumores del tercio medio entre el cuello de la vesícula y el borde superior del duodeno. Incluye tumores del cístico. No hay síntomas tempranos característicos. Estamos con la misma miseria que con el tumor de Klatskin. La ictericia es un síntoma tardío, como en el tumor de Klatskin. Por supuesto que la fosfatasa alcalina también tiene un valor impresionante. La ictericia, una vez instalada, es permanente y produce el síndrome de cólico océano completo. Tumores del tercio medio. Paciente tiene dolor en el hipocondrio derecho, anorexia, astenia, pérdida de peso. Puede haber vesícula distendida. Sin ictericia puede haber algo de dolor por la distensión de la vesícula y sí el aumento de la fosfatasa alcalina. Pero no es el dolor cólico, Ahí está el tumor. La vesícula se distiende. Pero la fosfatasa alcalina nos está avisando lo que pasa. Entonces, tumores del tercio medio con ictericia, dolor, aumento de la FAL, de la bilirrubina directa y de la 5-nucleotidasa y de la gamma-GT. Entonces, ictericia, el dolor es de tipo visceral, no es el dolor ese que viene y se va, el dolor cólico por un cálculo. Entonces, FAL, la bil directa, 5-núcleo y la gamma-GT. La ecografía nos da el lugar de la ubicación de la obstrucción, porque ve la vía biliar dilatada y a veces ve el tumor. A veces no hay que pedirle mucho en ese sentido la ecografía. Por supuesto, con equipos nuevos se podrán ver mucho mejor, pero si no, habría que hacer el ecodoppler. Y si no, la tomografía. Entonces, la colangiografía transparente hepática, la TPH, ve la lesión, estudia la red proximal y también la posibilidad de hacer una anastomosis biliodigestiva alta, o sea, entre los hepáticos y un asa de intestino delgado. La colangiografía transparente hepática también puede permitir que se haga un drenaje simple mientras el paciente se recupera para hacer una cirugía, o hacer un drenaje externo-interno, que ya lo explicamos ayer, o hacer la colocación de un stent, sobre todo el metálico es el mejor, pero bueno, los stents de plástico también funcionan. Y a través del RCP también vemos y podemos estudiar el tumor. Tanto entonces, desde arriba por la TPH, la transparente hepática, y desde abajo por la RCP. Por supuesto, diagnóstico diferencial, colangitis esclerosante, estenosis benigna post-lito o post-quirúrgica, cáncer de vesícula, síndrome de Mirici. Entonces, tratamiento, resección del tumor, si se puede. Para eso es importante la ecoscopía intraoperatoria, la colecoscopía y la biopsia también por congelación intraoperatoria. Criterios de irresecabilidad: invasión de la vena porta, invasión de la arteria hepática o la presencia de metástasis a distancia. Entonces, tumores de tercio medio, hacer una IDE-RUX al hepático común. Para explicar esto, miren, este es el duodeno, primera porción, segunda porción, tercera porción. Ustedes cortan el intestino acá, lo unen, hacen la anastomosis acá, y este intestino que lo suben hacia arriba, y esto es lo que van a unir a la vía biliar principal. ¿Se dan cuenta? Por eso se llaman I de Rux. Y, es una Y, ¿se dan cuenta? Entonces, cortaron el intestino, anastomosaron en forma terminolateral, y esta asa es la que llevan arriba. Asa en I de Rux al conducto hepático común
o al conducto hepático izquierdo. O sea, pueden abrir el hepático común y prolongarse hacia el hepático izquierdo, así la anastomosis es más ancha. Ahí entonces tenemos el hepático común arriba, el hepático derecho acá, el hepático izquierdo acá, y en esta circunferencia que estamos mostrando es donde se está haciendo la anastomosis bilio-digestiva. Todo lo que decimos acerca de tumores de tercio medio del hepatocolédoco es válido para el tercio inferior. Lo que pasa es que hay otro grupo de tumores que son los tumores periampulares, que eso lo vamos a ver cuando veamos cáncer de páncreas. Hay un solo hepatocolédoco. ¿Vieron? Hay un solo esófago. Si se enferma el hepatocolédoco y estamos en problemas. Si hubiera dos hepatocolédocos sería diferente.